Bienvenidos a todos a la quinta edición del After Office con la CAS y esta vez junto a Tinta Digital. Estamos muy contentos de encontrarles en este espacio en el que vamos a conversar, vamos a dialogar. Así que si alguien tiene algo que opinar, algo que preguntar, un contrapunto, pues están invitados, siempre en el marco del respeto. Y con esto, Arrancamos. Suri, contigo. Bueno, con todos y todas les agradecemos un montón desde la CAS y Tinta Digital por haberse dado un momento para venir hoy, un martes. Sé que no es tan casual que nos vengamos a tomar una cerveza tan pronto en la semana, pero hay que romper las reglas. Y más bien decirles que este espacio es creado para ustedes, para los invitados, para que analicemos sobre lo que está pasando alrededor de nuestro país y en este caso el contexto electoral que está aquí y sobre todo la consulta popular. En nuestro caso, desde Tinta Digital nos dedicamos a democratizar la información y justamente la idea es impulsar estos espacios y por eso nos hemos unido con la CAS para poder lograrlo. También darle la bienvenida a nuestros invitados y tal vez si es que se pueden ayudar presentándonos, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy María Eulalia Silva. Soy casi de la edad de ustedes. No, mentira, eso no es verdad. Pero tanta juventud me motiva. Soy presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Durante 25 años estuve en medios de televisión. Tal vez ustedes eran guaguas cuando yo producía Arcandina. Estuve en Arcandina, estuve en la televisión, estuve en Mitos y Verdades, estuve en Futuro Incierto y un largo etcétera. Puedo decirles que durante mi paso por la televisión me di cuenta que la gente está ávida de información y está ávida de aprender. Creo que la gran génesis de la incomprensión de la gente es cuando no tiene la información correcta. Y también entiendo ahora que los electores tienen una gran responsabilidad y los actores de la sociedad tenemos también la responsabilidad de brindar la información necesaria para tomar decisiones acertadas. Yo simplemente quiero agradecerte mucho, Luis, por la invitación. Suri, a ti también y por supuesto a Benito. Ahora tendremos seguramente una conversación sumamente rica, compartiendo puntos de vista. ¿Para qué? Justamente para lo que acabo de decir, para que los electores puedan tener información, para que ese 20 de agosto vayamos a las urnas con información y con una posición derivada de esa información. Dicho esto, creo que Benito, alias Beno, por favor, si unas breves palabras sobre ti. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por estar aquí. En realidad no es un mal día para tomarse una cerveza. En algún lugar del mundo es miércoles, entonces ya se puede empezar. Yo soy Benito Bonilla, me dedico a trabajar también temas de comunicación vinculados sobre todo a los procesos ambientales. Trabajo oficialmente, digamos, con Fundación Pachamama, una organización que se dedica a investigar lo que ocurre en el centro sur de la Amazonía y en los últimos años enfocados principalmente en la investigación relacionada con los bioemprendimientos, con la economía circular, con la bioeconomía, analizando cuál es el contexto internacional en relación, por ejemplo, con la discusión global que se enfoca en los mercados de carbono, si es que estos son o no una oportunidad para los países megadiversos como el Ecuador, que tienen, creo yo, la mayor de sus riquezas sobre el subsuelo y no bajo tierra. Entonces, un gusto estar aquí, gracias por la invitación y por supuesto va a ser un contrapunteo bien interesante. Y tal vez voy a empezar un poco con María Eulalia, con el punto de que dio Sara. Sobre todo con esta idea de que actualmente estamos viviendo un panorama en donde, si bien económicamente el país necesita todavía y depende no solo de la explotación minera y petrolera, sino de manera general estamos en una crisis. ¿Qué va a pasar hoy en día si es que se deja bajo tierra esto? ¿Qué alternativas ustedes están dando también desde los sectores estratégicos para poder compartir y tal vez ser sociables con la naturaleza? Porque como decían, hay una belleza alrededor nuestro y también lo estamos sintiendo con un cambio climático, los temas de los efectos, el tema del calentamiento global, etcétera. Ustedes desde su sector, ¿cómo han estado planteando esto? Teniendo en cuenta desde el Yasuní ITT y también la consulta del Chocó Andino, que también es otro tema que vamos a tratar hoy. Por suerte tenemos 2 rondas de cerveza para hablar de esto, porque los temas son vastísimos.
Voy a empezar quizás con una reflexión, o con dos reflexiones, antes de ir descendiendo ya a los temas profundos. Voy a hacer un sobrevuelo. Número 1, hagamos un ejercicio súper rápido de ver qué alrededor nuestro tiene metales. La respuesta es facilísima, todo. Nuestros dispositivos electrónicos, estos micrófonos, las estructuras de nuestras viviendas, transporte, esas luces, etcétera, etcétera, etcétera. Todo necesita minerales. Entonces, creo que hay que partir de eso. El ser humano cambia la historia de la humanidad cuando se acaba la edad de piedra hace 25.000 años y empieza la edad de bronce, cuando el hombre empezó a producir metales. Entonces, si es que nuestra necesidad y nuestra demanda de metales data de hace 25.000 años, creo que en este punto lo importante es preguntarse cómo queremos obtener esos metales. No es si podemos o no podemos vivir sin metales, porque no podemos, a menos que consensuadamente digamos, vamos a 25.000 años atrás a la edad de piedra. No podemos. Esa es mi primera reflexión. Mi segunda reflexión es a nosotros, y aquí tengo doble calidad. 1, yo soy minera, a mucha honra. 2, no soy millennial, yo soy de la generación X. Tengo hijos centennials, así es que soy mayor que ustedes, pero también me importa el ambiente. Igual estoy preocupada por el cambio climático. Igual estoy preocupada y tal vez con más memoria para esta época, cuando yo tenía su edad, el clima no era así, ¿no? Qué rico, porque ahora me puedo poner una blusa de manga corta, pero muchos le están pasando muy mal en muchas partes del planeta. De hecho, por ejemplo, el cobre, el litio, el cobalto, algunos más, están considerados hoy por hoy minerales críticos. ¿Por qué? Porque sin ellos no va a haber transición energética. Sin ellos no vamos a poder desarrollar verdaderamente y adoptar energías limpias. Así es que, esa es mi segunda reflexión. Si queremos una transición energética, necesitamos muchos más metales de los que estamos consumiendo hoy. Ya se prevé a unos 20 o 30 años un desabastecimiento de cobre. El rato que el mundo se quede sin cobre, muchas cosas estarán paralizadas, pero ese rato no vamos a poder decir, uy, produzcamos cobre. No, para producir cobre se necesita al menos unos 15, 18 años de exploración. Nuevamente, coincido con la misma pregunta que hice antes. ¿Cómo vamos a querer obtener esos metales? ¿De una manera responsable? ¿De una manera controlada, trazada, que reporte beneficios a las comunidades? ¿O de una vez abrimos la puerta a la minería ilegal? Me quedo con eso. Hemos sacado algunos temas interesantes adelante y yo quisiera partir tal vez de esta reflexión. Hemos topado transición energética, hemos topado desarrollo, hemos topado cambio climático. Y yo quisiera aquí poner en perspectiva, abordando desde estos temas, yendo hacia ti, Beno. El Ecuador, años atrás, en gobiernos pasados, le puso un precio a mantener el petróleo bajo tierra, $3.600 millones. Se inició un proceso, hubo mucha tela que cortar ahí y podremos entrar a conversar sobre eso si por ahí va la conversación. Pero finalmente, por un decreto ejecutivo, a palabras de que el mundo nos ha fallado, arrancamos con la explotación minera, con una zona vinculada a la zona de amortización de pueblos no contactados. Desde ahí ha habido una intervención, hay una extracción de petróleo y yo quiero quedarme con un poco las preguntas aquí para ir dando un contrapunto. Un poco la extracción y vinculando también a la extracción de petróleo y de minerales ha representado también desarrollo, ha representado ingresos al Estado y para transicionar también se requiere de estos minerales. ¿Qué alternativas encontramos? Es decir, tenemos aquí dos intereses distintos hacia dónde caminamos. Este no es un tema económico, este es un tema de derechos. Porque nosotros tenemos dos derechos fundamentales que en este momento están en juego. El primero, de presentar cualquier tema, porque eso es lo que la Constitución nos garantiza, que se consulte vía, digamos, que se desarrolle vía una consulta popular, ¿no es cierto? Y Unidos, ¿qué fue lo que hizo en su momento? Fue utilizar ese argumento constitucional de que tenemos el derecho de presentar una pregunta para ser consultados como ecuatorianos, ¿no es cierto?, en la Corte Constitucional, y ese derecho fue vulnerado. Digamos, lo que terminó ocurriendo en ese entonces, hace 10 años, fue
que el Consejo Nacional Electoral de ese entonces, de una manera tramposa, cometió un fraude contra la voluntad de 757,000 personas que presentaron su firma para que sean consultados y poder decidir en democracia si queremos o no que el crudo del Yasuní y Teté se extraiga. ¿Y qué fue lo que terminó ocurriendo? Que durante estos 10 años un grupo de gente que ha estado luchando, digamos, porque sus derechos que fueron vulnerados sean restituidos, se garanticen o sean reparados, es lo que nos ha llevado a este momento en el que nos encontramos hoy, ¿no es cierto? Que el 20 de agosto vamos a tener la posibilidad de finalmente ejercer un derecho que en su momento nos fue negado, ¿ya? Es el primero. Y el segundo, que me parece también muy importante y se relaciona con lo que estamos conversando, es el derecho a la consulta previa, ¿no es cierto? Las comunidades indígenas que habitan territorios como la Amazonía, que habitan territorios en la sierra, etcétera, o comunidades ancestrales o pueblos ancestrales tienen el derecho, porque así lo reconoce la Constitución, de ser consultados. Es decir, si el Estado, si cualquier empresa decide o quiere desarrollar algún tipo de proyecto extractivo en sus territorios, tiene la obligación constitucional de ir y consultar. ¿Por qué? Porque en el año 2003, en la comunidad de Sarayacu, en la Amazonía, el gobierno de Lucio Gutiérrez decidió ingresar con militares y utilizar toda la fuerza del Estado para extraer crudo en ese territorio. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese entonces? La comunidad de Sarayacu fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante 10 años dieron una lucha internacional muy fuerte. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que la Corte falló en favor de la comunidad quichua de Sarayacu y en contra del Estado, estableciendo un precedente muy importante relacionado con la consulta previa, ¿no es cierto? Y es por esta razón, digamos, creo, este es el segundo punto que a mí me parece muy importante, porque finalmente lo que termina ocurriendo y los procesos que nosotros estamos viendo relacionados con proyectos extractivos finalmente desembocan en cómo se vulneran o no esos derechos, ¿no es cierto? Y eso nos lleva, digamos, y lo hemos visto en los últimos años para la gente que no conoce, a procesos como los que estamos viendo hoy día. Es decir, por ejemplo, en Girón se desarrolló una consulta popular, se recolectaron en ese momento, creo que eran no muchas firmas, en el año 2013 o 2014, si no estoy mal, y en Girón, que está en el Azuay, que está en el macizo del Cajas, la consulta ganó abrumadoramente con un 80%. En el 2021 vimos un escenario similar en Cuenca, una consulta popular convocada por el alcalde de Cuenca en ese momento, ¿no es cierto? Y más del 80% de los cuencanos votaron en favor de proteger las fuentes de agua del macizo del Cajas. Eso como consultas populares. Pero luego los temas de vulneración de los derechos, como la consulta previa, por ejemplo, han salido muy mal para el sector minero. Quiero decir, por ejemplo, perdieron en la Corte Constitucional el proceso de los cedros, ¿no es cierto? Han perdido recientemente el caso de INTA, perdieron en la Amazonía Norte el caso del pueblo Cofán-Sinangoy. Es decir, los procesos relacionados con extractivismo minero, por ejemplo, extractivismo petrolero en el Ecuador, debido a esta compleja, que no debería ser complejo, sino es el simple hecho de garantizar los derechos de las comunidades o de las personas, terminan enfrentándose en procesos en los que no les va bien, digamos. Y eso, creo yo, nos da una señal muy importante de que este proceso o estos casos de los que estamos hablando no tienen que ser, o al menos ese es mi criterio, no se deben abordar desde el punto de vista económico, sino primero desde el punto de vista de la garantía de los derechos que tenemos como ciudadanos. ¿Ya? Eso en primer lugar. La consulta previa libre e informada es un mecanismo que se aplica para pueblos ancestrales debidamente registrados y reconocidos. No todo el Ecuador es consultable, porque no todo el Ecuador es ancestral, número uno. Número dos, también creo que es necesario recordar que hace apenas 5 años, no es hace mucho, hace apenas 5 años ya hubo una consulta popular, donde todos los ecuatorianos determinamos que no va a haber minería en áreas protegidas, en centros urbanos y en zonas intangibles. Ahí no hay, pero hay otras áreas donde sí se puede hacer minería. Y aquí les arrojo ciertos datos. Menos del 8% del territorio ecuatoriano ha sido concesionado a la minería. De esa pequeña cantidad, apenas el 10% ha sido explorado.
Sin embargo, en lo poco que hemos explorado, hemos encontrado yacimientos de talla mundial. No son yacimientos grandes para un país chiquito, son yacimientos grandes para el mundo. Para ese mundo que cada vez demanda más minerales, para ese mundo que está volcado a adoptar las energías limpias. Más adelante, no quiero acaparar la conversación, más adelante me gustaría ahondar en los temas económicos, en los temas de promoción de la comunidad y de cómo la minería representa no solamente una alternativa, la única alternativa de desarrollo que tienen ciertas comunidades aisladas. Pero me quedo ahí para no acaparar. María Eulalia nos propone, digamos, no hay otra alternativa. Y yo quiero transmitirte esa pregunta. Necesitamos recursos. Para que se pueda garantizar los derechos, también se necesita recursos. No hay otra alternativa para poder adquirir estos recursos, para poder hacer efectivos estos derechos y que se garanticen. A ver, creo que la primera reflexión ahí es que no, en mi criterio, no hay que satanizar los recursos naturales. Es decir, no es que mañana se cierran las llaves de toda la industria petrolera en el Ecuador y a otra cosa mariposa y vamos a ver cómo salimos adelante. Eso no sucede y eso no creo que es responsable. Sin embargo, la transición es inevitable, como lo había mencionado María Eulalia Silva, y esa transición en el Ecuador es urgente por varias razones. Quiero referirme a lo que tú estás preguntando, es decir, en los últimos meses, supongo, en las últimas semanas, todos vimos a Walter Spurrier diciendo los 1.200 millones que se van a perder del ITT, ¿no es cierto? Que no son tal, porque cuando Petroecuador fue a la Corte Constitucional, porque para poder tener la consulta que vamos a tener en este momento, la Corte Constitucional debió sentarse con un montón de actores a preguntarles por qué esa pregunta tiene sentido o no. Y uno de esos actores fue Petroecuador, y Petroecuador llegó y dijo, nosotros pensamos que de aquí hasta el año 2030, que se terminará, creemos, el crudo del ITT, vamos a sacar aproximadamente 5.300 millones. Lo dijo Petroecuador en la Corte Constitucional en una intervención que está grabada. Porque lo que ellos hicieron fue un cálculo sobre la base del precio de crudo, que era bastante elevado en ese momento, que era casi cerca de $80, menos todo lo que cuesta extraer el petróleo. Porque extraer el crudo no es solamente perforar, extraer, transportar, embarcar y cobrar. No, hay unos costos de operación que son bastante elevados. Los argumentos económicos se tienen que tomar con pinzas cuando se trata de este tipo de discusiones, porque yo sí creo que más allá del extractivismo hay mecanismos económicos y financieros para la Amazonía, por ejemplo, que nosotros no estamos viendo en este momento, que otros países de la región sí están analizando, y que, digamos, creo que es momento de empezarlos a abordar en serio como una política pública del Estado, porque el sector privado lo está haciendo. Las organizaciones de la sociedad civil lo están haciendo, las multilaterales lo están haciendo, pero ¿y el Estado? Porque, digo, sería mucho más fácil desarrollar una investigación sobre la producción de macambo, que es un pariente del cacao en la Amazonía, que puede convertirse en un potencial chocolate, si el Estado interviniera con investigación, con fondos, con recursos, con institucionalidad, pero no lo hace. Sería mucho más sencillo encontrar cuál es la cadena de valor de la vainilla, que en este momento se comercializa en $700 del kilo, si el Estado generaría un instituto de investigación de la vainilla, pero no. La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales en alianza con las nacionalidades indígenas tienen que llevar adelante con mucho sacrificio y muy pocos recursos de esa investigación, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que los recursos económicos que el Ecuador tiene están sobre el subsuelo y es necesario empezar a dar ese giro de tuerca para abandonar el extractivismo como la única salida que tenemos en este momento como Estado. Nuevamente considerando de que no es posible satanizar a los recursos estratégicos, sino que es necesario hablar en serio de una transición urgente. Hoy la demanda mundial de minerales es enorme, en el futuro va a ser mucho más necesaria. Solamente hoy, cada semana se vende toda la cantidad de autos eléctricos que se vendían cuando empezaron a producirse para la venta. Entonces, la demanda de autos eléctricos, por ende del cobre, del níquel, del litio, va a subir un montón. No es que nos estamos anclando en el pasado. Yo les pregunto, o les devuelvo de alguna forma la pregunta, ¿alguno de ustedes estaría verdaderamente comprometido
a vivir sin las prestaciones de los metales, lo cual implica empezar por sacrificar estas cosas, ¿no? Y la luz eléctrica viene a ustedes gracias al auspicio del cobre, ¿ya? Así es que empezaré por eso. El desarrollo no es solamente plata, no. Es poder acceder a alimentación, es poder acceder a educación, es poder también enfrentar el cambio climático. Creo también es ser inclusivos, eso es parte del desarrollo. El ser inclusivo no solamente implica aceptar otras tendencias sexuales o que las mujeres estemos ahora en puestos tal vez corporativos o en industrias que antes no tenían mujeres. Ser inclusivos también es darle la posibilidad a las comunidades pobres, a esas comunidades de subsistencia, darles oportunidades para desarrollarse profesionalmente, darles oportunidades para acceder a nuevas realidades. Para eso sirve también la minería. No crean que la minería es una industria donde macabramente extraemos los minerales para gozo y gula de las transnacionales. La minería sirve para que este país sea mejor, para que este país sea menos inequitativo, y ya lo estamos demostrando. Zamora Chinchipe es de las 24 provincias la única que en los 2 últimos años ha podido reducir 13 puntos la pobreza. Zamora Chinchipe está en el confín del país, prácticamente límite con Perú. ¿Qué ha pasado en los 2 últimos años? La respuesta tiene nombre y apellido: minería industrial. Y no solamente que hemos ayudado a reducir la pobreza, gracias a la minería, por ejemplo, el Cantón Yantzaza, de directa influencia de Fruta del Norte, ha aumentado 2 años la escolaridad. Durante la construcción de Fruta del Norte, de los 221 cantones que tiene el Ecuador en Fruta del Norte, fue en Yantzaza, fue el cantón de los 221 donde más creció el empleo formal. Para eso también sirve la minería. El primer informe de la iniciativa de la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas fue que en el Ecuador hay 2 industrias muy importantes, la del petróleo y la de la minería. En relación al petróleo, dijo que debido a la larga trayectoria que tiene el Ecuador, es una industria medianamente transparente, es decir, la gente sabe más o menos cómo se vende, a qué se vende, cuántos barriles se extraen, cuáles son los contratos, cuáles son las empresas. Pero ese informe también decía que la industria minera no era transparente en ese momento. Y eso no solamente lo dice el informe de Leiti, sino que el periodista Juan Carlos Calderón hizo un ejercicio bien interesante. El periodista fue, con su revista y su portal digital, a preguntar en las empresas: por favor, déjenme ver los contratos que el Estado ha firmado con ustedes. Y la industria, como dijo María Eulalia al inicio de esta conversación, le respondió y le dijo: ¿sabe qué? Nosotros somos una empresa, somos una corporación, derecho privado, vaya y pregúntele al Estado. Y el Juan Carlos lo que hizo es ir y preguntar al Estado. Fue al Ministerio no sé si en ese momento se llamaba Ministerio de Recursos No Renovables, etcétera. Fue al Ministerio del Ambiente y utilizó la Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública y les dijo: por favor, denme los contratos para saber en qué términos el Estado está negociando con las empresas. Y lo que ocurrió fue que estas instituciones del Estado le dijeron no, porque esos contratos ponen en riesgo la soberanía del Estado, ponen en riesgo un montón de excusas para no entregar ese tipo de información. Por lo tanto, cuando a mí me dicen que la industria minera deja regalías para el Estado, yo no puedo tomar esa información como cierta porque no tengo una forma de contrastarla, no tengo una manera o un mecanismo para poder saber si es que lo que nos dice la Cámara de Minería o lo que nos dice el Ministerio es cierto, porque sencillamente no podemos acceder a, por ejemplo, esos contratos. No sabemos en qué términos se negociaron, no sabemos la validez, no sabemos nada. Entonces, digamos, y nuevamente no es una cosa que lo está diciendo un hippie aquí frente a ustedes, es un tema que es una conclusión del informe EITI, digamos. Entonces, aquellas cifras que se presentan como ciertas deben ser siempre corroboradas, ¿no es cierto? Y si no lo podemos hacer, si no podemos contrastar, difícilmente vamos a poder darlas como ciertas. En segundo lugar, los proyectos mineros atropellan derechos. El caso de San Marcos es un ejemplo muy claro. Los proyectos mineros que se tratan de instalar en el país que no cumplen
con el derecho constitucional a la consulta previa son ilegales. Y en tercer lugar, los consultores internacionales de la industria minera vienen y nos dicen que el problema del proyecto minero Mirador, por ejemplo, es ese. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Y esa es mi pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de volver a repetir una experiencia como la de Brumadinho en Brasil, en donde una de estas piscinas se reventó, terminó desapareciendo más de 300 personas? Podemos tener áreas naturales protegidas y respetadas, pero también otras áreas donde se haga una minería, que seamos exigentes, no solamente exigentes en la ley, no solamente exigentes de cómo se hace, exigentes también de quién viene. El Ecuador ha podido atraer a inversionistas de calidad, inversionistas que cotizan en bolsa. Tú mencionabas al Banco Mundial. El Banco Mundial es el primero que pone los estándares a través del IFC, los estándares ambientales para la industria minera. Y muchos de nuestros inversionistas están obligados a cumplir estándares. ¿Qué es un estándar? Una exigencia más allá de la norma. Entonces, nuevamente, nosotros vamos a votar no en la consulta del Chocó, porque sí nos importa el ambiente, sí nos importan las comunidades, sí nos importan esas personas que viven de la subsistencia. Y a veces yo pienso que es bien injusto que desde la comodidad de la ciudad o desde la comodidad de una clase que tiene acceso a muchas cosas, podamos decidir el futuro de esas comunidades que muchas veces no tienen. El Estado tiene una obligación de proteger, de garantizar y de controlar todo lo que ocurre en estos territorios. Además, por supuesto, de las comunidades. Por supuesto que sí. Lo que termina ocurriendo en el Alto Nangaritza, que es lo que tú estás diciendo, que son procesos en los que son temas bien tristes, en primer lugar, ¿no es cierto? Porque yo veo un Estado totalmente ausente. Es decir, yo creo que el Estado todavía, y algunos funcionarios del Estado no superan esta visión de que el Oriente es terrenos baldíos, ¿no es cierto? En donde viven algunos emplumados y hasta allá. Porque lo que dice el ministro más o menos es eso. Es decir, si la industria petrolera se va del Parque Nacional Yasuní, se van todos y allá que se arreglen. Porque para mí esa es una visión colonial, es una visión racista y es una visión caduca. Es decir, si tenemos un Parque Nacional Yasuní, que es una reserva de la biosfera, hay que protegerla. El Estado tiene una obligación de protección más allá de si existe o no industrias extractivas en ese lugar. Y las mafias que se dedican a la minería ilegal, que se dedican a la tala ilegal, deben ser erradicadas con toda la fuerza del Estado. ¿No es cierto? No es que si no hay... Claro, pues brindis, una. Claro, salud. No es que si no existen industrias extractivas, ese terreno queda botado y que se arregle como puedan. No puede ser así. Es súper triste pensar que hemos llegado a un nivel de discusión en donde estamos planteando ese como un tema. El Estado tiene una obligación de protección fundamental. Y si el Parque Nacional Yasuní es una reserva de la biosfera, el Chocó Andino también es una reserva de la biosfera, ¿no es cierto? Y es en ese lugar en donde el Estado tiene que aplicar todo el peso de la ley y toda la fuerza del Estado para evitar que estas mafias se instalen en estos territorios. El 20 de agosto nos vamos a encontrar con una papeleta con las 4 preguntas y nosotros deberemos decidir finalmente cómo queremos hacerlo, ¿no es cierto? Si queremos votar, como lo ha dicho Mario Eulalia, no, y promover el no, es un derecho, o si queremos votar sí, para dar otras oportunidades a las comunidades, para demostrar que el Ecuador es un país que no es extractivista, es un país que no apoya la explotación petrolera y que respalda la vida. Entonces, digamos, ese es mi criterio y mi opinión. Saquémonos de ese chip de que tenemos que escoger. Sí, no, preferimos ser subdesarrollados pero con el ambiente. No, podemos tener un ambiente protegido. Podemos ser unos aliados en territorio para la conservación, pero también podemos aprovechar sabiamente los recursos naturales sobre los cuales estamos parados. Y ahora, y ahí voy a poner una puntualización. Yo creo que hay una diferencia o varias diferencias entre la minería y el petróleo. Una de esas es que no es lo mismo desarrollar una industria extractiva ahora que 50 años atrás, con tecnología de hace 50 años, con vedurías y con cánones y con parámetros de hace 50 años. Hoy tenemos una gran oportunidad. Y a propósito de lo que tú me decías del tema de los metales pesados en el Perú, el Ecuador y Brasil somos países devastados por la minería ilegal.
creo yo, que el desarrollo de una de industria minera responsable es la respuesta a muchas de las preguntas que han habido aquí. ¿Cómo vamos a conservar el ambiente si el Estado ecuatoriano no tiene poder en territorio, si no puede monitorear? Entonces concesiones responsables. Esa es una de las mejores formas. Yo creo que la inversión no puede superponerse sobre la garantía de los derechos de las personas ni la garantía de los derechos de la naturaleza. No podemos decir que vamos a invertir en el Ecuador si eso significa violar derechos humanos, violar el derecho a la consulta previa. No me parece que esa sea la forma de decirle a los inversionistas internacionales vengan y metan su plata en el país. Para empezar, el Estado garantiza los derechos, no las empresas. Las empresas no garantizan derechos, prestan servicios. Quien se encarga de garantizar derechos es el Estado. Quien tiene que poner centros de salud en las comunidades es el Estado. Quien tiene que ponerse escuelas en las comunidades es el Estado. No podemos decir que porque la empresa se fue, la comunidad se va a morir de hambre, la comunidad va a perder la escuela, la comunidad va a perder el centro de salud. No puede ser que tengamos una visión tan precaria y tan primaria de cuál es el rol del Estado y pongamos en un nivel de endiosamiento a las empresas. Por Dios, no se trata de eso. El Estado tiene que garantizar derechos porque es su obligación. Muchas gracias, y como cierre, dejarles también con una pequeña reflexión, y es que cuando hablamos del Ecuador también tenemos que hablar con cierto optimismo. A veces es difícil abordar todas las problemáticas que están todos los días y de repente sentirse en que todo está mal y no hay nada que hacer. Pero creo que estos espacios son justamente para encontrarnos, para escuchar criterios diferentes, escuchar al diferente y así ir construyendo democracia. El país, hay ciertos acuerdos básicos que, como vimos de la conversación, pese a que hay posiciones distintas, hay acuerdos y enemigos en común. Cuando hablamos de la corrupción, cuando hablamos de la minería ilegal, cuando hablamos de las necesidades que no son atendidas de un Estado, hay estos acuerdos en común y hay que tratarnos también con este ánimo positivo. Y esto es parte de construir democracia, así que agradecerles a todos ustedes por estar aquí. No hay una posición correcta, nosotros venimos a presentar diferentes posturas y quedan en ustedes. Lo que sí es incorrecto es ir a votar sin estar informados. Es ir a votar sin estar consciente de las repercusiones positivas o negativas de las decisiones que vamos a tomar. Así que la invitación a todos ustedes es a seguir acompañándonos, difundir información y bueno, pues votar responsablemente. Así que muchas gracias y una buena noche a todos. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas también.